Amigos, excelente tarde-noche. Para mí es un verdadero placer nuevamente estar el día de hoy con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a arrancar con el tema prometido, adolescentes y la criminalidad. Es importante mencionarte que este tipo de videos es un video informativo desde la parte profesional guiado por un criminólogo, ¿sí? A final de cuentas, tú tienes la última palabra, tú decides qué creer y qué no, pero yo espero que esta información que llegue a ti de una manera responsable te pueda ayudar para comprender un poquito más en el caso de este tema, los adolescentes y la criminalidad. Bueno, voy a hablarte general de lo que hacemos los criminólogos. Los criminólogos, nuestra chamba principal, pues es el estudio de la conducta criminal. Y para poder entender la conducta criminal, nosotros nos ayudamos con diferentes ciencias. Una de las ciencias principales de las cuales nosotros nos apoyamos, pues es de la ciencia médica y también de la ciencia psicológica. El criminólogo estudia el crimen desde la parte multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona nace, y a final de cuentas en una determinada etapa de su vida, ya sea en la adolescencia o ya sea en la edad adulta, delinque, bueno, los criminólogos nos vamos a regresar a esas etapas y vamos a estudiar el por qué. Es decir, en la parte biológica, si mamá o papá tuvieron alguna situación de abuso de sustancias, o la cuestión médica, que pudo haber influido en la crianza, ¿no? En la parte de la gestación y también en la crianza. Nosotros vemos la parte biológica, la parte psicológica, el contexto, las consecuencias de este contexto en el cual a una persona le tocó desarrollarse. Vemos la parte también externa, que dentro de la criminología, para todos mis estudiantes que me están viendo el día de hoy, pregunta de examen, es factores endógenos, exógenos, preparantes, predisponentes y desencadenantes. ¿Qué dijo? Bueno, factores exógenos, todos aquellos que tengan que ver con el medio ambiente, con la parte externa, donde se crió, donde nació, si fue en México, si fue en Chicago, la parte externa, el medio. La parte interna, los factores endógenos, sí que totalmente, mente, ¿sale? Si, por ejemplo, a causa de que mamá tomó a destiempo ácido fólico, eso suena chiste, pero es real, ¿eh? Si tomó a destiempo ácido fólico, si influyó, por ejemplo, que mi papá tuviera deficiencia, por ejemplo, en los espermatozoides, y que se haya gestado un nene que tenga alguna disparidad o alguna deficiencia, bueno, todo eso influye. Un factor desencadenante es aquello que ya materializa la conducta, un factor predisponente es aquella que me ayuda, y un factor detonante pues es la parte del clímax, es decir, ya no lo puedo evitar, ¿sale? Más adelante en otros episodios te voy a ir explicando cada uno con mayor detenimiento para que tengas todavía tú más herramientas y puedas comprender de una manera o desde la óptica criminológica cada vez que tú veas a una persona que cometió alguna conducta delictiva. Esa es la finalidad de la criminología. No es verlos, ¡ay, qué bonitos! No, pero es decir, hay que entender por qué carajos nosotros los seres humanos nos comportamos de determinada manera. Que para eso también está la psicología, sí, pero acuérdate que los criminólogos estudiamos la conducta criminal. Decía alguna vez una persona cuando realizábamos nuestras prácticas ahí en el Cerezo, dando pláticas de salud mental, me decía una vez un PPL. PPL es hoy en día personas privadas de su libertad. Me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo que estoy aquí? Y así como que, bueno, en mi época de estudiante, la verdad, te da algo de miedo, de repente te da así como que, ay, Dios mío, ¿no? Pues yo digo, pues a lo mejor están encerrados. Dice, no, es que yo sí me atreví a hacerlo. Y sí, chicos, es una línea muy delgada entre la persona que delinque y la que no delinque. Porque acuérdate que todos estamos latentes y todo tiene que ver con el control de las emociones, que ahorita te vas a dar cuenta en el caso del adolescente, ¿va? Vamos bien. Bueno, vamos a hablar de los adolescentes, que ese es lo que nos trajo aquí. Un adolescente en México
En nuestro territorio mexicano, hablando de la legalidad mexicana, es aquella persona que tiene 12 años cumplidos hasta antes de los 18. 12 años cumplidos, 17 meses y días. Es decir, partiendo de los 18, pelucas. Tú ya eres un adulto, ¿va? Bueno, vamos a hablar de este grupo etario de 12 a 17 años que corresponde a un adolescente. En este periodo, los adolescentes están en búsqueda de su identidad. Número 1, están en búsqueda de pertenencia, pero también los adolescentes son impulsivos a esta edad. Ajá. ¿Por qué es necesario mencionarte esto? Porque la mayoría de los crímenes cometidos por adolescentes tiene que ver con esto, con el impulso. Para la materia de psicología difiere un poquito con la criminología porque nos dice que para la psicología la persona todavía puede ser adolescente entre el periodo de los 25, 27 años de edad. Es más, no vamos lejos, hay adultos que cometemos o tomamos muchas decisiones por impulso, ¿no? Hay gente que se casa en Las Vegas, hay gente que dice es el amor de mi vida, a los 2 meses y púncatelas te casas, o hay gente que dice, hijo, mano, hace unos mega berrinches como si tuviera una edad adolescente. Es decir, tiene que ver el impulso y las emociones. ¿Por qué te digo todo esto? Hay una persona que me dice, Irlanda, es que hay que juzgarlos como adultos. Digo, espérame, vamos a dejarlo hasta el final para que tú decidas si sí o no. El cerebro del adolescente está en desarrollo, eso le llama plasticidad, yo te dije la vez pasada. Si lo combinamos con la ciencia médica que estudia esto, que es la neurología, se llama una neuroplasticidad. Es decir, que todos los adolescentes están como si hicieras tu cerebro así, ¿sí? Estira, afloja, estira, afloja. Es decir, que estás en constante evolución, en constante cambio. Hoy en día la criminología ha dado un giro completamente y está de acuerdo con la parte médica. Es decir, sí, los seres humanos estamos en constante evolución, en constante cambio. Por ende, pues el delito también lo va a hacer. No es la misma forma de delinquir de los años 40 a los años 2026. No es la misma. Tenemos otras herramientas, tenemos otra metodología, en fin, ¿va? Nos vamos a enfocar a los adolescentes. Bueno, te decía que adolescente, 12 años cumplidos, antes de los 18, cerebro con plasticidad, donde está en búsqueda de la identidad y está en búsqueda de la pertenencia. Los adolescentes no delinquen igual que los adultos, ¿vale? Es decir, no tienen las mismas razones para delinquir que un adulto, es completamente diferente. Me dicen, es que hoy hay más adolescentes que delinquen. No, no es que haya adolescentes que delincan más, sino que hay mayor visibilidad de estas conductas en adolescentes. Anteriormente no teníamos tanto acceso a redes sociales, no tenías un celular con cámara que puedes grabar todo el tiempo, no tenías incluso, por ejemplo, acceso a redes sociales donde te pueden generar influencia para determinadas conductas. Hoy sí, es decir, hoy hay mayor visibilidad de conductas denominadas delictivas. Es por eso que creemos que hay más aumento de criminales. No dudo que en algunos lugares sí lo haya, pero generalmente pues se da esta tendencia a la alza porque hay mayor visibilidad. Es decir, ya te das cuenta de qué es lo que en realidad sucede. Tenemos algo para hablar del adolescente en cuestión de los medios de comunicación y la parte de las redes sociales, porque si estamos hablando que el adolescente está en búsqueda de este sentido de pertenencia y de esta identidad, y que te estoy diciendo que está mayormente expuesto, mayormente visible a la red social o en la red social, bueno, imagínate tú un adolescente que te acabo de mencionar que su cerebro está en constante aprendizaje, estira y afloja, tiene enfrente un estímulo que le da ese placer momentáneo o esa cobija, porque el adolescente, hay adolescentes variados, donde hay adolescentes que tienen carencias afectivas, y si tú le muestras al adolescente un espacio donde él se siente identificado, obviamente que lo va a adherir. Sí, es como una calcomanía, es como una droga, ¿no? Incluso es adictivo. Se tiene hoy dentro de la criminología el estudio de la parte de los juegos.
La adicción a los juegos, por ejemplo, te generan una conducta de pertenencia, una conducta de adherencia, y súmale a eso, si ves que dentro de estos ambientes vas a encontrar a tus pares, es decir, a tus camaradas, pues es un caldo de cultivo sabroso para este chico, ¿no? Entonces, vamos a entender que el adolescente, uno, no delinque por las mismas razones. Dos, que sí le está en búsqueda y en constructo de su propia identidad. Tres, que son factores que hay expuestos y que hay mecanismos de mayor facilidad para el adolescente. Si te fijas y lo conjuntamos desde la parte criminológica, podemos empezar a comprender que un adolescente está en constante exposición ¿a qué? A lo que sea, ¿sí? A lo que sea. También es importante mencionar que dentro de la parte familiar, el adolescente también está expuesto, y te acabo de mencionar que la criminología pues estudia el contexto y el ambiente, y por supuesto que en los contextos familiares se aprende tanto como se aprende de una red social. ¿Vale? Aprendo yo a normalizar conductas violentas. Yo te mencioné que el adolescente normaliza este tipo de conductas. Sí, o sea, si imagínate tú en un contexto familiar, que dentro de la criminología le mencionaríamos un ambiente criminógeno. Es decir, si yo todos los días observo cómo mamá golpea a papá, mi papá golpea a mamá, y en casa, por ejemplo, de repente llega mi hermano con cosas que no tenía, y que mamá le dice, órale, qué chido, préstamelo, ¿no? Préstame el celular, te encontraste el celular, y son conductas antisociales. El adolescente va a decir, güey, pues esto es normal, ¿sí? O sea, estoy normalizando una conducta. No necesariamente la influencia de las redes sociales pesa más que la de la familia. Acuérdate, analizamos todo. Estos son ejemplos que te estoy colocando. Bueno, vamos a la pregunta, ¿por qué delinquen los adolescentes? Bueno, los adolescentes tenemos dos autores que se la rifaron, así como tú y como yo, que un día se sentaron y dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a ponernos a estudiar qué carajos pasa con los adolescentes para poder explicarles y que pudiéramos o podamos acercarnos un poquito más a la comprensión, porque si llega una persona y me dice, ¿sabes qué, Irlanda? Yo ya sé por qué delinquen los adolescentes, es mentira. ¿Vale? Es mentira. Se puede aproximar a una explicación, pero hoy en día la realidad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Podemos aproximarnos casi en un 98%, pero el otro 2% todavía es inexplorado, ¿vale? Que nos ayuda la parte legal a sancionar de alguna manera las conductas antisociales, sí, pero no podemos determinar hoy en día al 100% que sabemos por qué delinquen, porque es multifactorial, o al menos desde la parte de la criminología. Bueno, los adolescentes, decía Edwin Sutherland, que era un cuate así como tú y como yo, que se sentó un día y empezó a observar el comportamiento humano y dijo, ¿sabes qué? Pues los adolescentes delinquen por la parte de la desigualdad. O sea, si ellos viven en un contexto desigual y si ellos ven que a la par hay otras personas que tienen mayor facilidad de adquirir un estilo de vida, pues bueno, cómodo, lo va a hacer. Es una explicación. Y es por sentido común dentro de la parte del adolescente. Te voy a explicar por qué. Yo soy maestra de preparatoria y yo doy clases de seguridad ciudadana, y un día le dije a los chicos, ¿saben qué, chicos? Necesitamos escudos tácticos. Nosotros los pudimos hacer con cartón, que era la parte para no gastar en esta fibra de vidrio, que es cara para hacer los escudos de antimotín. Y los chicos, la verdad es que se frustraban tanto porque no faltó el chico que pudiera llevar su escudo bien de fibra de vidrio, que tuviera el poder adquisitivo para hacerlo, y generó en nosotros así como que, ¿y por qué? No, pues yo también, ¿no? Esto es un ejemplo para que tú puedas comprender que el adolescente puede delinquir por la parte de la desigualdad, ¿vale? En el contexto desigual que él se encuentre, o bien puede ser reclutado dentro de un ambiente de desigualdad social, ¿vale? Para poder él, pues, pertenecer, como te acabo de decir, que el adolescente está en búsqueda de pertenencia y de identidad. Entonces dice este autor, pues para mí la desigualdad influye en el por qué el adolescente delinque. Después tenemos otro también, que es Becker. Becker decía que el adolescente
es como si estuviera a favor del estigma que se le pone, es decir, adolescente que se viste flojo, que tiene tatuajes, es cholo malandro, ¿no? El adolescente, decía este autor, que si el adolescente constantemente está en esta exposición, pues obviamente que va a decir, sí, sí soy. Ajá, sí soy, claramente. Decía también Becker, si se junta Becker, Sutherland y también ¿cómo se llama Merton, que hablaba también de la desigualdad. Merton y Sutherland hablaba también de que el delito se aprende. Junto con Merton, hicieron como camaradas, y también con Becker decía, fíjate bien, si el adolescente se junta en un barrio donde hay desigualdad, donde ve conductas criminales, y donde constantemente está expuesto a que si perteneces a un barrio eres delincuente, te la vas a creer. Y te acabo de decir que el adolescente, su cerebro está en constante crecimiento, es decir, en constante adherencia, en constante búsqueda de pertenencia, ¿sí? Va a influir. Entonces, estos tres autores hoy en día en criminología son de los más estudiados, porque se aproximaron un poquito más a la realidad social. Ellos decían, es el entorno. El entorno es el que influye en que el adolescente delinca o no. Una vez que nosotros analizamos dentro de la criminología a estos autores y que nos ayudan a explicar un poquito más el por qué delinquen los adolescentes, te voy a enseñar cómo en criminología conjuntamos una explicación teórica con una explicación física tangible y con ayuda de otras ciencias. Es decir, ahí te va. Si vive un chico en un barrio con alta criminalidad, desigualdad y estigmatización, como lo platicaban estos tres autores, y si le sumas todavía que hay violencia familiar, que hay abandono emocional, que hay consumo de drogas, que hay falta de supervisión, que hay redes sociales en su máximo esplendor, es decir, se le llama la glorificación del delito, que premian pues estas conductas delictivas, y a eso me refiero con la narcocultura o los narcocorridos, es glorificar al delito. Si, por ejemplo, hay presencia de crimen organizado o hay influencia dentro de la familia de algún criminal, de un crimen organizado, y le sumas que pudiera haber una deficiencia alimenticia, porque déjame decirte que la deficiencia alimenticia sí tiene un impacto también en las conductas de los seres humanos. Una deficiencia, por ejemplo, alimenticia puede provocar que a nivel psíquico no procese la información de manera adecuada. Será una limitante cognitiva. Si juntas ambiente, estímulos externos y la parte biológica, por supuesto que vas a tener un adolescente potencialmente orillado a la parte criminal. Yo espero que con estas palabras que te doy puedas llegar a comprender que no nada más es porque el adolescente ve redes sociales y mata. No, es un conjunto, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar el medio donde él creció para poder determinar qué pudo haber influido antes de pensar si lo voy a castigar o no. El castigo es lo último. Yo tengo que ver primero cómo es que vivió este chico o qué vive este chico para poder determinar si delinque o no, ¿sí? Por ejemplo, nuestros adolescentes hoy dentro del sistema de justicia lo que buscan dentro del adolescente no solo es castigarlo o juzgarlo como un adulto, buscan la parte de la reinserción, pero aquí hay un debate, ¿sabes por qué? Porque de acuerdo a lo que te dije dentro del estudio, si bien es cierto, la gente lo que busca cuando es víctima de algún delito, pues es la sanción, es el castigo de una persona. Y si la parte de la justicia en México nos habla de una reinserción, yo me cuestiono mucho. Ok, está bien, la reinserción, la apostamos a la reinserción. ¿Tenemos de veras el medio social adecuado para que una persona se pueda reinsertar? Y lo hemos venido escuchando en diferentes podcasts con diferentes compañeros también que se dedican a hacer esto de los medios de comunicación. O sea,
ya te has chutado entrevistas, ya has visto diferentes podcasts que te hablan de la mente criminal, ya has visto y has sido testigo de que les dan chorrocientos años de prisión, incluso se pide pena de muerte, y en otros países hay también pena de muerte. Neta, sí tenemos nosotros la parte física externa para nosotros decir, sí podemos reinsertar a una persona. Y hablando en materia de adolescentes, sí tenemos la capacidad, como Estado, como familia, como sociedad, de reinsertar a un adolescente, de ofrecerle al adolescente estos medios para que ellos no caigan en conductas criminales. Es una pregunta que como sociedad tenemos que responder. Los adolescentes peligrosos, porque mencionan esa palabra el día de hoy, los adolescentes son peligrosos, Irlanda. Desde la parte criminológica te diría que no necesariamente son más peligrosos, ¿sabes? Pero sí están más expuestos, están más influenciados y son mucho más visibles. Y eso nos permite, la visibilidad, nos permite decir que los adolescentes hoy en día están rebasados. No, o sea, no es que estén rebasados o no es que sean más peligrosos, sino que es más visible su conducta. Pero esto es un espejo, ¿eh? Yo le llamo luego la doble moral social. Te voy a decir por qué. Porque criminalizamos a los jóvenes, pero romantizamos, por ejemplo, y glorificamos la parte delictiva a través de las series que vemos, a través de los influencers con vidas ilícitas, a través de la música, a través de nuestro propio estilo de vida familiar, donde hoy en día la parte medular, que es la familia, la parte donde todos los seres humanos y adquirimos el conocimiento y el aprendizaje, está fracturado muchas de las veces de manera voluntaria, otras tantas de manera involuntaria. No sé si me doy a entender con esto. Yo espero que sí, espero que esto llegue a tu mente y puedas empezar a hacer un análisis de tu propia familia, porque todos los seres humanos de alguna u otra manera tuvimos una familia. En el caso de los adolescentes también. Hay que cuestionarnos por qué el adolescente delinque. ¿Qué familia tuvo ese adolescente? ¿De dónde viene mi familia? ¿Cómo es la familia que me crió? Mi estilo de crianza pudo haber influido para que hoy en día yo pueda matar a una persona, y le sumamos la desigualdad y le sumamos el contexto y le sumamos los factores externos que yo te acabo de mencionar, para poder entonces decir, sí, o sea, sí amerita ser juzgado así con todo el rigor. ¿Es solamente él el responsable o hay responsables atrás de él? Es un cuestionamiento muy duro, muy duro. Como criminóloga te voy a decir que juzgar a los adolescentes desde mi perspectiva criminológica, juzgar a los adolescentes como adultos suena firme, sumamente firme, pero es una mala política criminal desde la parte criminológica. ¿Es popular? Sí, efectiva no. Y te voy a decir por qué es una mala política criminal. Porque en mi episodio, en mi video corto, para poderte presentar esto, te dije que si el sistema llega tarde, la familia llega tarde, siempre de los siempre vamos a tener un expediente abierto. Es decir, que el estudiante, el adolescente, que comete conductas delictivas en contra de la sociedad, es producto muchas veces de una sociedad fracturada. Y digo muchas veces porque acuérdate, criminológicamente hablando, existen factores sociales, biológicos, culturales, demográficos, psíquicos, para determinar que una persona pueda o no delinquir. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo, se fue sumamente rápido. Yo espero que este episodio, uno de tantos, te haya gustado, puedas encontrar herramientas para comprensión
de la explicación que tú buscas en relación al por qué los adolescentes delinquen, por qué se da esta conducta criminal y podamos tener una sociedad mayormente informada. Buenas noches, mi nombre es Irlanda Guzmán y no se te olvide, en la voz de un criminólogo criminalmente.